Hola, soy Mireia Hurtado, soy psicóloga y dietista y especialista en alimentación consciente o lo que es lo mismo Mindful Eating. Y en este vídeo te voy a explicar las claves de por qué todos esos intentos que has hecho por cuidarte hasta ahora no han dado buen resultado. Si eres una de tantísimas personas que se ha pasado la vida alternando ciclos de bajar de peso, subir de peso, bajar de peso, subir de peso, el famoso efecto yo-yo, tienes que saber que no estás sola. Lo que dice la ciencia muy claramente es que el 95% de las personas que intencionadamente pierden peso a través de una dieta lo acaban recuperando en un plazo de 2 a 5 años. Y no solo eso, sino que de ese 95%, 3/4 partes recuperan más del peso inicial, lo que quiere decir que las dietas no solo no funcionan, sino que al final nos acaban engordando. Y te preguntarás, pero entonces, ¿por qué seguimos haciendo dieta? Y justamente porque la industria de las dietas se aprovecha de ese margen en el cual al principio sí que perdemos peso. Y cuando hay un momento en el cual dejamos de perderlo y empezamos a recuperarlo, lo que nos dicen es que la culpa es nuestra porque no lo intentamos con la suficientemente fuerza, no tenemos la suficiente fuerza de voluntad. Pero nada más lejos de la realidad. Como te decía al principio, te voy a explicar cuáles son las claves de por qué justamente las dietas de adelgazamiento nos acaban fallando siempre. Por un lado, tenemos que entender que nosotros, el ser humano actual, proviene de un ser primitivo, de un hombre primitivo que evolucionó en un contexto de escasez alimentaria. No habían fuentes de alimentos fáciles de conseguir como tenemos hoy en día. Y nuestros genes se adaptaron a ese contexto de escasez. ¿De qué manera? Pues activándose mecanismos de reserva de grasa para poder garantizar la supervivencia en esas épocas de escasez. Y por otro lado, no solo eso, sino que aparte de esos mecanismos de reserva de grasa, también aparecían más pensamientos vinculados a la comida, justamente para garantizar el ir a buscar comida y más deseo de comida, más pensamientos y más deseo, más urgencia por buscar alimentos, fuentes ricas en azúcares y en grasas. Lo interesante es que lo que pasa hoy en día es que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, no sabe diferenciar que estamos a dieta respecto a que somos ese hombre primitivo en ese contexto de escasez, porque como te decía, nuestros genes continúan siendo los mismos. Y por lo tanto, cuando nos ponemos a dieta, lo que acaba pasando es que se activan esos mecanismos de reserva, lo que provoca es que a largo plazo las dietas nos dejan de funcionar y recuperamos el peso. Y por otro lado, cuando estamos a dieta, y esto seguramente lo habrás comprobado, aparecen cantidad de pensamientos de comida y mucho más deseo por alimentos ricos en grasas, azúcares, etc. ¿Vale? Entonces, esto que la industria de las dietas acaba achacando a que no tenemos suficiente fuerza de voluntad, en realidad son mecanismos fisiológicos de supervivencia. ¿Vale? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque, tal y como te decía al principio, es muy importante desculpabilizarnos, entender que no es nuestra culpa que las dietas no hayan funcionado, es que el sistema en sí mismo va contra nuestra propia naturaleza, ¿vale? Espero que este vídeo te haya resultado interesante y te animo a que visites la página web de Dharma si quieres tener más información, más vídeos sobre la conexión entre alimentación, emociones y sobre la conciencia plena vinculada al contexto de la salud y de la alimentación. Ha sido un placer. Adiós.